todo ese momento maravilloso que de alguna forma nos está conectando con el destino que estaríamos buscando, con eso que tanto proyectamos, con esa alegría que nos genera y también, por supuesto, con el entusiasmo, con esa gratitud por lo que implica encontrarnos con nosotros mismos. Eso implica también que cuando hacemos ese itinerario, entonces vamos generando este diseño de los destinos hacia donde queremos dirigirnos. Vamos, por supuesto, señalando en nuestro mapa de vuelo esto que nos interesa y lo que queremos conocer, por supuesto, de lo que tanto nos han hablado, y no ha de faltar esa cantidad de expectativas que se generan previo a ese viaje al exterior. Por supuesto, eso implica entonces ya también los formalismos de el check-in, la migración, la sala de espera, todas estas cosas que nos hacen entender que ya este proceso comenzó y que de alguna manera pues también empiezan a ser una forma de sortear obstáculos para poder ir avanzando hacia aquello que soñamos en un momento determinado. Y por supuesto viene el encuentro con los compañeros de viaje y en ese vuelo nos encontramos muchísimos pasajeros, insisto, cuando estamos hablando de ese vuelo hacia el exterior, que también comienza con una serie de características, comienza el carreteo, comienza luego esa vocecita que generalmente nos dice el capitán de la nave diciéndonos, señores pasajeros, los invitamos a disfrutar de nuestro vuelo, tendremos alguna turbulencia, pero es posible que esto no ponga en riesgo la seguridad de nuestro vuelo. Bueno, eso es lo que nos dicen, ¿no? Finalmente, después de eso, nos vamos a dar cuenta de que aterrizamos en ese destino después de un buen lapso y tenemos que ya comenzar a pensar en el vuelo de regreso. Y ese vuelo de regreso implica también el reencuentro con nuestros seres queridos. Bueno, quise mencionar esto inicialmente como ese preámbulo a ese vuelo interior que es el que ahora comenzamos. En ese viaje al interior empiezan a moverse muchas cosas. Y por supuesto es una invitación a que nos encontremos con nosotros mismos. Por lo tanto, ese viaje al interior tiene una serie de componentes completamente diferentes a lo que veíamos cuando lo hacemos al exterior. Esta es una invitación muchísimo más profunda, es una invitación que nos enseña a reencontrarnos con nosotros y por eso nunca es tarde para renacer. Siempre se puede renacer, siempre estamos en ese proceso de reencontrarnos con nosotros y siempre nos estamos reinventando. Hay una cosa muy especial que tenemos en nuestro cerebro, el hipocampo, ese que nos recuerda todas esas experiencias vividas tan maravillosamente, pero que a su vez está generando continuamente nuevas células y que nos ayudó a comprender que estamos en ese camino de renovarnos hasta el último día de nuestras vidas. Y eso implica también la posibilidad de hacer nuevas conexiones, de hacer nuevos entrelazamientos cuánticos a nivel de nuestras neuronas y, por supuesto, pintar un paisaje completamente distinto. Es entonces cuando tenemos que comprender que ese sendero que se nos presenta está listo allí para ser recorrido y siempre, siempre se puede empezar de nuevo. Alguna vez, yo tengo un grupo de música, muchos de ustedes lo saben, nos invitaron a cantarle a una señora que cumplía 100 años y yo no encontré cuál era la señora como que cumpliera las características de ser la que cumplía 100 años, ¿no? Y yo esperaba encontrarme a alguien tal vez en silla de ruedas, sin saber quién era o algo así. De pronto se para al lado mío una señora muy atenta, me dice, mira, me han dicho que ustedes interpretan estas canciones, me encantaría si pudieran cantar esta. Le dije, claro, sin ningún problema, por supuesto, pero cuéntame quién es la que está cumpliendo años. Y me dice, pues yo, Bobito, ¿sí? Esa era una manera de decirme, mira, no siempre lo que nos esperamos que a través de nuestros paradigmas es lo que vamos a ver. Y esta señora, imagínense, a los 96 años entró a clases de óleo y las serigrafías de invitación a su fiesta de celebración de los 100 años eran precisamente copias de sus obras maravillosas que había hecho a partir de esos 96 años. Y no vayan a creer que cualquier obra, eran realmente obras importantes. Entonces, siempre, siempre se puede empezar ese viaje interior y por eso tenemos que comprender que para poder ir avanzando en este proceso debemos morir para renacer, morir a lo que no somos, morir a lo no esencial, morir a aquello que definitivamente nos separa de lo que somos nosotros como seres humanos y de lo que en algún momento esa semilla permitió
la emergencia para que mostráramos finalmente lo que somos. Ese renacer, ese volver a nacer, implica entonces que seamos conscientes del camino ya recorrido, por supuesto, para no repetir esto que ya hemos hecho en otras oportunidades, y a su vez entonces nos invita a decir, como decía Facundo Cabral, basta a las cosas que te destruyen, a los hábitos que te encadenan y al miedo que heredaste. Es ese momento maravilloso para empezar a hacer la alquimia interior, para comenzar ese vuelo y reconocer esa luz al fondo que nos invita a hacer ese vuelo serenamente, de manera tranquila, con mucha paz y empezar, insisto, a soltar lo que no somos. Como ocurre, por ejemplo, en el proceso del cáncer. En el proceso del cáncer realmente lo que está haciendo es una clara demostración de un fallo de la muerte como mecanismo de nuestro propio cuerpo, eso que hemos llamado la apoptosis celular o muerte celular programada y que nos invitaba de alguna manera a renunciar a aquello que nos estaba sobrando. Cuando finalmente reconocemos que nos faltan muchas cosas, pero que también nos sobran muchas, ahí es cuando realmente comienza verdaderamente nuestro viaje interior. Y eso implica también entonces conectarse con lo que nos conmueva, con movernos con el otro. Eso significa que se deben generar inquietudes nuevas, se deben generar panoramas completamente distintos, se debe generar esa capacidad de asombro, de abrir los ojos, de elevar los ojos al alma y empezar a reconocer a través de esa claridad que comienza a entrar en nuestro interior la posibilidad de que desde allí empecemos a manifestarnos tal y como somos, sin perder para nada esa capacidad de decisión y de motivación. Por supuesto, las decisiones implican renuncia. Lo hemos dicho en algunas otras charlas, decisión viene de decaedere y decaedere significa cortar. Muchas veces tenemos que cortar una serie de patrones o comportamientos que nos permiten, por supuesto, empezar a través de esa decisión a motivarnos con nuevas cosas que aparecen en nuestro panorama y esto que nos está reflejando la vida, esto que nos está permitiendo encontrarnos en un momento dado, implica también que tal vez el momento después de esa decisión de la verdadera iluminación. Cuando esa iluminación se da, finalmente es porque tu corazón atesora tu mente y es allí cuando ese loto de 12 pétalos de nuestro corazón se conecta con el de la pineal en esos 12 pétalos internos también y se enciende el faro interior y empezamos a reconocer esa luz interior, esa luz que definitivamente nos saca de las tinieblas internas y nos permite entender que era el tiempo justo y necesario para empezar a salir de esa noche oscura del alma, para empezar a elevar el vuelo ahora sí y empezar a reconocer nuestras propias limitaciones. Cuando uno reconoce las propias limitaciones, está reconociendo también deliciosamente vulnerable, pero además, como yo digo, deliciosamente ignorante. Eso implica también entonces que cuando reconocemos nuestras limitaciones, cuando nos entregamos y nos soltamos, nos permitimos fluir, ocurren cosas como estas tan maravillosas. Alguna vez se acercó a la consulta un paciente, entre comillas, psiquiátrico, porque yo al final me quedé pensando quién era el psiquiátrico, si él o yo, porque en algún momento determinado, por algunas de sus sintomatologías, le dije, bueno, ¿y estás tomando algún medicamento? Me dice, sí, yo estoy tomando media gota de litio diariamente. Yo, por supuesto, solté la carcajada para mis adentros y decía, este hombre, ¿cómo era para tomarse media gota? Y yo me lo imaginaba cortando una gota y como que no me daba esto, no, era imposible. Le digo, bueno, ¿tú cómo haces para tomarte media gota? Hombre, doctor, muy sencillo. Yo echo una gota en un vaso con agua y pues me tomo medio vaso. Cosa que definitivamente me empezó a hacer caer en cuenta que a veces esas limitaciones que vemos en los otros pueden ser nuestras propias limitaciones, pero cuando nos reconocemos deliciosamente vulnerables, entonces ese viaje interior empieza ahí sí. Y eso implica entonces, contrario a lo que veíamos en el viaje hacia el exterior, un no desplazamiento. Implica ese silencio interior donde la quietud nos invita a precisamente reconocer la música que habita en nosotros, reconocer esa sinfonía que está esperando a que cada uno dé su propia nota. Pero la primera condición para escuchar la sinfonía de la vida
es asumir la actitud de silencio. Cuando estamos en un teatro y se va a presentar la sinfónica o la filarmónica, inmediatamente el director de orquesta levanta su batuta, se escucha un sonido de silencio tremendamente elocuente que casi nos invita a interiorizarnos necesariamente. Pues bien, es el tiempo de levantar esa batuta interior, de comenzar ese no desplazamiento para poder acallar el ruido de nuestras emociones, reconocernos como seres humanos íntegros y por supuesto vinculados perfectamente a todos los que están asumiendo el reto de empezar también posiblemente su propio viaje interior y a lo mejor resonando con ellos, como lo decía tan bellamente Teilhard de Chardin cuando hablaba de la noosfera o la esfera de la conciencia. Cuando muchos decidimos hacer ese viaje interior, comienza también la faceta del autorreconocimiento y la interiorización, que cuando es mayor, que cuando además se hace en grupos, cuando esa resonancia, cuando esas antenas cósmicas de nuestro ADN se fusionan con las de los demás,